Capítulo 6 del libro de Efesios. Acá hay un mensajito pequeñito diciendo como título: vistiéndose de toda la armadura de Dios, predicado el 7 de junio del año 62 en Carolina del Norte. Y ahí toma como texto Efesios capítulo 6. Todos al libro de Efesios capítulo 6. Habíamos estado hablando en este culto anterior que estamos viviendo una guerra en donde son dos fuerzas o dos poderes tratando de tomar control y de influenciar en las vidas de todos los seres humanos. Vamos a continuar un poquito más en esta noche sobre ese tema. Bien, nos tienen Efesios 6, leamos del verso 10 al verso 18. Del 10 al 18. Leamos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo del 10 al 18. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amadísimo Padre Celestial, estamos, Señor, una vez más reunidos en este lugar, traídos, Señor, por tu Espíritu Santo, guardados, Señor, para que podamos estar acá parados delante de ti. Señor, te pedimos que nos perdones primeramente, Señor, porque reconocemos, Señor, que siempre estamos fallando, haciendo mal las cosas, Señor, delante de ti, de una u otra manera, Señor, Padre amado, te fallamos, Señor, cometemos muchos errores, por los cuales te pedimos que nos perdones, Señor, que tu gracia, que tu misericordia venga, Señor, a nosotros en esta hora, en la manera de tu palabra, Señor, para llenar nuestros corazones de tu presencia, de tu vida, para ser, Señor, más lleno de tu Espíritu Santo en esta hora. Concédenos, Padre, al hablarnos tu palabra, Señor, que seamos vivificados, Señor, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser, para la gloria y honra de tu nombre, porque te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Hemos estado hablando de que es una guerra
Es una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual están los dos poderes. Está el poder de Dios por un lado y en el otro lado está el diablo. Ahora, miren hermanos, vida eterna no está en este cuerpo que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque este cuerpo que tenemos nosotros es un cuerpo que es creado. Dios lo ha creado. Entonces no hay eternidad en todas aquellas cosas que han sido creadas. Eternidad está en aquellas cosas en las cuales no ha habido principio. Entonces, vamos a continuar hablando de las cosas espirituales. Habíamos estado hablando el domingo pasado acerca de los pensamientos. ¿Qué cosas son los pensamientos? Son espíritus, son cosas que no se ven. Sin embargo, esas cosas, cuando el hombre lo recibe, lo acepta y actúa en base a eso, eso se convierte en algo que se ve, algo que es visible. Entonces, voy a leer acá lo que nos está hablando la palabra en este precioso mensaje. Porque el hermano Branham constantemente vivía en la esfera espiritual. Él se movía en la esfera espiritual, constantemente. Si bien es cierto, la gente lo miraba a él, como dicen el cascarón, ¿no? En el cuerpo físico, lo miraban parado a él ahí, pero ese era solamente su cuerpo, nada más el que estaba ahí. Pero él se movía en la esfera espiritual. Mire, cuando el Espíritu Santo viene al hombre, el hombre es un candidato para tener compañerismo con las cosas sobrenaturales de Dios. Y cuando el Espíritu Santo en el hombre viene, entonces el hombre empieza a tener vida espiritual. Más, si bien es cierto, trabaja, camina por la calle, tiene una vida natural, pero también a la vez tiene una vida espiritual. Puede discernir, puede ver las cosas, puede entender la palabra, puede recibir revelación de parte de Dios para todas las cosas. Es vida espiritual. Entonces, algunas veces la gente no lo entiende a un hombre espiritual. ¿Quién puede entenderlo a Abel? Mire, me voy a Génesis. ¿Quién lo podía entender a Abel? De traer un carnero para matar un carnero. En el principio, en el comienzo. Recién había sido arrojado del huerto del Edén Adán y Eva. Y ahora Adán y Eva, vienen estos hijos, ¿ve? Viene Caín y viene Abel. Y vienen los dos a ofrecer un sacrificio. Y ese sacrificio, uno armó un altar de flores, las más hermosas flores que habían ahí. Los frutos más hermosos que había. Un altar hermoso. Si se ve por lo que los ojos ven, seguramente que le dábamos la razón a Caín. Sí, hermano, le dábamos la razón a Caín. Porque el culto de Caín, el sacrificio de Caín, se veía bonito, se veía hermoso. ¿Qué hermoso había en el otro culto? En el culto de Abel, estaban matando un animalito. Pobrecito el animalito, hubiéramos dicho. Pobrecito el animalito de Dios, el carnerito, mira, ese es malo. ¿Qué va a hacer de Dios eso? ¿Qué va a hacer ese hombre de Dios? Está que lo mata con una piedra así en el pescuezo. El animalito está que sufre ahí. ¿Qué hubiéramos dicho? Mire la diferencia que hay. ¿Quién puede entender a un hombre espiritual, a un hombre de Dios? No se le puede entender. Se le puede entender por el Espíritu, sí. Pero el razonamiento, no se le puede entender. Sin embargo, detrás del sacrificio de Abel estaba Dios. Estaba Dios. Y detrás del sacrificio de Caín estaba el diablo. Desde Génesis viene. Es decir, desde Génesis ya vienen los cultos así. Hay uno que hace culto al diablo y hay otro que hace culto a Dios. Ya viene desde allá, viene ya. No es nuevo. Pero estoy retrocediendo para traer el tema de hoy.
Por eso que en esta parte del mensaje, voy a leer una parte de la palabra que dice acá, a ver, dice así, este es un mensaje titulado, para los que están anotando, se titula, ¿crees tú esto? Pregúntala. El 2 de abril de 1960. Yo amo a los niñitos. Yo tengo 2 niñitas en casa. Una de ellas es Rebeca y la otra es Sara. Hace algún tiempo aquí estaba de viaje. Ambas son las consentidas de papi. Como ustedes saben, y yo las amo. Y tan pronto como llego yo tengo que cargarlas sobre los hombros. Ustedes saben cómo son los muchachos. Son chiquititos. Cuando alguien llega a la casa, llega el papá, lo primero que hacen es se avientan. Que hay que agarrarlos en el aire, hermano, porque ellos no miden el peligro. Y entonces yo las tengo que cargar sobre los hombros, únicamente que Becky se está poniendo muy grande para eso. Ella está tan grande como yo, me quebraría ahora mi espalda, pero todavía es la consentida de papi, de todas maneras. Y ahora, como en un año más, la queremos meter en una escuela bíblica en alguna parte, fuera de la escuela pública. Entonces, ellas estaban esperando a papi, como ustedes saben, que llegará a casa. Yo había estado fuera en una reunión, y mañana en la noche ellas estarán esperando hasta medianoche para que llegue yo. No querían irse a dormir. Y así que yo llegué muy temprano en la mañana, como a las 3 o 4 de la mañana. Y mi esposa me abrió la puerta y entré. Y yo estaba tan cansado y fatigado aquí en la plataforma, de cuando estoy ungido, me siento bien. Pero una vez que eso lo deja a uno, ahí es cuando uno entra en dificultad. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, seguro que sí. Miren, Elías subió a la montaña y llamó fuego del cielo, llamó lluvia del cielo, y luego, cuando el Espíritu lo dejó, él vagó en el desierto por 40 días, y Dios lo encontró metido en una cueva en alguna parte. Cuando está la unción de Dios, es lo más hermoso, pero cuando lo deja la unción, se encuentra extraviado totalmente. Miren a Elías, miren a Jonás. Él bajó y se mantuvo vivo en el vientre de una ballena 3 días y 3 noches. Fue lanzado fuera sobre la ribera y anduvo ahí predicando. La ciudad entera se arrepintió, vino a Dios. Y cuando la unción lo dejó, él subió a la cumbre del cerro y le pidió a Dios que le quitara su vida. Jonás, ungido, tremendo predicador, convirtió toda una ciudad, pero cuando Dios le retiró la unción, Jonás no era nada. Se sentía vacío y le pedía a Dios que lo saque de esta vida. ¿Ve? Yo me paré al lado del sepulcro de William Cooper, no hace mucho tiempo, el que escribió esa famosa alabanza que cantamos en nuestro servicio de comunión. Hay una fuente llena con la sangre que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores que se sumergen debajo del torrente, ¿oyeron ustedes alguna vez qué le sucedió a él? Después de que la inspiración de eso lo dejó, él procuró encontrar el río para suicidarse. Es algo fuerte que viene sobre un hombre de Dios cuando viene la unción de Dios. Yo vivo justo al otro lado del antiguo bar de Kentucky, y Esteban Foster le dio a América sus alabanzas folclóricas más famosas, y cuando él las escribía, tenía la inspiración. Con esa inspiración escribía una alabanza, y luego cuando él salía de ella, se emborrachaba.
Finalmente llamó a un siervo y tomó una navaja para rasurar y se suicidó, se mató. ¿Sabe? La gente no sabe por lo que pasan esas personas que viven en la esfera espiritual. Es una cosa terrible. El diablo es algo real. Los ángeles son seres reales. Dios es un ser real. El Espíritu Santo es real. Y nosotros al venir a la iglesia y a recibir la palabra en nuestros corazones de Cristo, hemos entrado en una guerra con el diablo. En una guerra en donde no hay regreso. Se tiene que avanzar sí o sí. No se puede. El hermano dice acá, la gente no le entiende a un hombre que está en esas esferas. Ahora, uno siente como que pudiera mover una montaña, pero solo deje que la unción se vaya de usted y pase por esa puerta. Si alguien no está ahí para cogerlo a usted, ¿ve? Luego quizás por unas cuantas horas se pregunta en dónde está uno, y luego noche tras noche eso le quita la fuerza a uno. Hablando, hermano, de la unción. ¿Sabe qué? ¿Qué cosa es, como dice acá, el vestirse de la armadura de Dios? Estamos en una guerra y en esa guerra tenemos que vestir, tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. ¿No les parece? Si se va a pelear, si se va a luchar, tiene que haber una armadura en la cual tenemos nosotros que protegernos. Si no, ¿cómo va a ser una guerra sin casco? Una guerra sin escudo, una guerra sin... Estar en una guerra sin espada. Sería terrible, y es terrible. Voy a leer lo que dice acá la palabra. Hemos visto. Y es que, ¿sabe qué? El diablo todo lo viste de hermosura, todo lo viste de modernidad y tantas cosas. Y la gente va en multitud detrás de eso. Voy a leer lo que dice acá la palabra de Dios. Dice así: Él me ha permitido sobrepasar muchos problemas, ustedes saben. Él no puede dejarme sobrepasarlos todos. ¿Ve? Nosotros los ministros tenemos que sufrir también como ustedes ahí. El Señor a veces nos habla y nos deja saber cómo sobrepasar problemas y hacer cosas. Pero recuerden, nosotros también nos metemos en esos lugares donde tenemos que sufrir junto con los demás. Los ministros, los predicadores, los que hablan la palabra, no son seres de otro planeta, son seres tan humanos como cualquier de los hermanos, que también cometen errores, que también pasan problemas, que también tienen luchas y que también pasan dificultades. Lo dice. No es a pensar que por el hecho de ministrar la palabra y estar en el ministerio, pasa la vida feliz. Y no hay problemas, no hay luchas, no hay pruebas, no hay tentaciones, no hay debilidades. No, no es así. Son también como cualquier otro de los hermanos de la iglesia, es así. Así que realmente es más duro para nosotros que para ustedes. Es más duro por cuanto se está hablando la palabra, hermano. Usted quizás no lo habla. Usted puede estar sentadito ahí en su silla, en su banca y escuchando. Pero el que está acá hablando la palabra es más duro. La lucha es dura, hermano. Él simplemente se mantiene, dice, a distancia de nosotros por un largo tiempo. Ustedes saben, no nos contesta en toda ocasión. Hay momentos, hermanos, que pareciera que Dios se fue, que Dios nos dejó, que Dios no está, hermano. Que tú oras, que uno ora y como que no contesta la oración. Que uno pide, ora y ora
y no pasa nada y todo sigue igual. Eso se experimenta por etapas en la vida del creyente, hermano. Pero ¿qué hace el creyente ahí? Se mantiene ahí, se mantiene ahí. Porque estamos en una guerra. Y en una guerra hay espías. La palabra dice que existen los espías. El diablo tiene sus espías. Que lo están mirando, lo están observando, que nos están mirando constantemente y nos están vigilando qué cosa es lo que hacemos, en dónde estamos, qué cosa hablamos, qué cosa pensamos. Hay espías. En toda guerra no existe. ¿Y qué hace un espía? Es averiguar qué es lo que tiene el otro, para poder de esa manera atacarlo. ¿Cómo lo van a atacar? Si no le saben sus fortalezas, sus debilidades. ¿Y por dónde va a venir el golpe? El ataque va a venir por ese lado. ¿Cuál lado? El lado débil. ¿Cómo va a venir? Cuando nuestras almas son obsoletas. Dice la palabra que Dios equipa a su iglesia con lo mejor que hay. ¿Sabe? Si Dios nos ama, entonces en ese amor Él nos da lo mejor. Él no nos va a dar lo peor, Él nos va a dar lo mejor. ¿Cuál es lo mejor que Él tiene? Su palabra. Ese es lo mejor, su palabra. La Biblia dice así, en este mensaje, no sé, dice si fue Lincoln que dijo: en tiempo de paz, prepárense para la guerra. ¿Ve? Así que eso sería algo muy bueno en que debemos de pensar. Y es que a veces en tiempo de paz no nos preparamos para la guerra. Y cuando viene la guerra nos agarra sin casco, sin fusil, sin uniforme, sin zapatos, sin nada, hermano. Y en esa hora para ponerse el casco, el uniforme, ya no hay tiempo para nada, hermano. Y entonces, ¿qué viene? Se sufren los golpes. ¿Ve? Aquí dice así: en tiempo cuando todo está caminando tranquilo, más vale que se preparen. Más vale que se preparen. ¿Ve? Ustedes uno de estos días se van a encontrar con el enemigo. Puede que él ni aún espere hasta que se preparen para eso. Puede que él ataque en cualquier momento, porque él es malo y él es cruel. ¿Ve? Lo que él pueda decir o hacer, él lo hace ahora mismo. Así que es mejor estar vestidos todo el tiempo. Puede que lo encuentren en la calle. Puede que lo encuentren en el auto. ¿Quién sabe dónde ustedes lo encontrarán? En el trabajo, en la casa. En cualquier sitio podemos encontrarnos con el diablo. ¿Lo dice? O él los encontrará ahí mismo, en su asiento. Y a mí, aquí en el púlpito, donde sea. Él simplemente es malo. Y a él no le importa. Queremos estar preparados para la hora de enfrentarnos con él. Puede ser hasta acá mismo en el púlpito. Puede ser hasta acá mismo en la iglesia. Puede ser hasta el salir de aquí del culto, hermano. Puede ser en el camino, en el vehículo. No lo sabemos. Pero cuando llegue ese momento, tenemos que estar preparados, dice. Preparados. Ahora dice acá. Ahora miren, hermano, ¿cómo estamos nosotros preparados? ¿Cómo es que nosotros nos preparamos? Dice que la preparación contra el diablo es interna, no es externa. La armadura de Dios es interna, no es externa. Miren, la gente cuando lo veía a Sansón, no sé si lo tengo acá debo tenerlo, la gente no sabía en dónde estaba su secreto de Sansón. Porque cuando lo miraban por afuera, no veían nada, hermano. No veían nada cuando lo miraban a Sansón.
Porque la gente cuando habla de Sansón se imagina que era un hombrón, ¿no? Y que tenía unos brazazos, un cuerpazo, y no era así. Sansón no era así. Voy a leerlo acá. Voy a leerlo. Tengo acá varios pasajes, pero voy a leer lo que dice acá. ¿Dónde está aquí? De Sansón. Acá lo tengo a Sansón. Sí, necesitamos esa fuerza secreta como la que tuvo Sansón. Sansón tuvo una fuerza secreta. Dice así, él era un pequeñito, hombrecillo de rizos, chatito nomás, dice, como de este tamaño, dice, chatito, Sansón, un chatito, dice, con pelitos rizados, apegado a la falda de su mamá. Y ellos no podían entender dónde es, cómo es que él podía tomar la quijada de una mula y sobre esos cascos como de 1,5 pulgadas de grosor. Esa vieja quijada se hubiera roto en el primer golpe. Era una quijada vieja, seca, casi polvo. Pero él tumbó a esos filisteos a derecha e izquierda con ella. ¿Qué fue? Un poder secreto, ¿ven? No sabían en dónde estaba el secreto de él. Era un hombrecito. Sin embargo, se fue y se levantó una puerta de la ciudad, se lo levantó, dice, al hombro y se subió a un cerro con esa puerta de la ciudad. Un hombrecito. Y la gente cuando olvida, ¿de a dónde tiene fuerza este? Porque por afuera no daban un centavo por él. ¿Dónde estaba su fuerza de él? Estaba adentro de él. Era interior en él. Vamos a leer lo que está diciendo acá. ¿Ven? En el caso del apóstol Pedro, ustedes saben, él sacó su espada. Él podía competir. Le cortó la oreja. Sí, él tenía mucha fuerza en sus brazos. Ustedes saben que Pedro era un tremendo hombrón, cuerpón. Ese, por ejemplo, ese sí era un musculoso Pedro. Dice que él tenía mucha fuerza en sus brazos. Pero cuando se trató de valentía espiritual, o sea que él era valiente para enfrentarse en una pelea a muerte con cualquiera. Pero espiritualmente no tenía valentía. Espiritualmente no tenía valentía. No la tenía. Porque él negó la palabra del Señor. Debido a que Cristo era la palabra. Él se negó. Me gustaría quedarme unos minutos sobre esto. Dice así. Ahora, Pedro vio todo eso. Con un brazo que podía cortarle a ese siervo del sacerdote. Pedro debió haber sido un verdadero espadachín. ¿Con quién se enfrentó Pedro? Se enfrentó con un soldado, con un guardaespaldas del sumo sacerdote. Y un guardaespaldas del sumo sacerdote, hermano, eran capazotes manejando la espada, esa gente, manejando la lanza y manejando las armas. Era gente que estaba entrenado para matar. Y mírenlo a Pedro cómo era capazote peleando con ese soldado. El apóstol Pedro, debía haber sido un verdadero espadachín Pedro, debido a que ese hombre era un siervo del sacerdote. ¿Sabe qué, hermano? Los sacerdotes, para contratar un guardaespaldas, los seleccionaban de los mejores que había. ¿Era o no era una buena chamba proteger al sumo sacerdote? Buen sueldo, buena comida, buena ropa, buena casa, todo lo mejor. Por lo tanto, ¿saben qué? Para lograr esa chamba, solamente eran contratados los mejores hombres que había. El sacerdote, el sumo sacerdote, no andaba con cualquier guardaespaldas, hermano.
No andaba con cualquiera, ¿ves? Debido a que ese era un siervo del sacerdote. Además, ese hombre